Y vamos a leer todo el capítulo. Muy bien, vamos todos juntos a hacer esta lectura. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Oí y os y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no sois carnales, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois aún carnales? ¿Qué pues es Pablo o qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno de vosotros concedió al Señor. Yo planté, Apolo regó, pero lo ha dado Dios. Así que ni el que planta ni el que riega, sino Dios, el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son la misma cosa, aunque cada uno recibirá la recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por y por la obra de cada uno, la cual sea, pues el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, o le da pérdida, y si él también mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie os engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en el hombre, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo en Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque podemos cada día ser, como dice en ella, reedificados, Señor, podemos crecer, Señor, podemos aumentar, Señor, cada día el conocimiento de tu palabra, y también, Señor, comprometernos a cada día ser mejores, Señor, cada día ser más fieles a ti respecto a tus ordenanzas, Señor. Te damos gracias porque tu palabra no vuelve vacía, Señor, porque trae, Señor, para lo que fue enviada, Señor, llevará el beneficio a cada alma, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te pedimos que quede guardada en nuestros corazones, Señor, y que esta tarde podamos llevarla en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y que podamos ser siempre para tu honra y para tu gloria, Señor, y para crecer, Señor, en tu conocimiento, Señor, y para crecer, Señor, también en tu obra. Te pedimos que sigas con nosotros en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pues el contexto de esta exhortación, podemos decir, de que Pablo hace a los corintios, que somos nosotros también, nosotros aquí somos los corintios. Yo creo que está aquí en
en el capítulo 2 mismo, de atrás en primera de los Corintios 2, cuando hace algunas manifestaciones de cómo es la obra de Cristo, y en el capítulo 3, pues ya entra un poco más en el tema respecto a los corintios, directamente a la iglesia, porque pues ya palpó el apóstol Pablo cómo está la iglesia, en qué estado se encuentra la iglesia, en qué estado se encuentran los corintios, y les habla claramente, pero no los desecha, no les dice ustedes ya están desechados, sino pues les dice en qué lugar están. En otras cartas hay donde habla de otras maneras parecidas, que dice el apóstol Pablo en otra de las cartas, dice que debiendo ya hacer otro tipo de cosas, todavía andamos como enanos, ¿verdad? Como muy chiquitos, y en esta pues nos dice de esa manera, todavía nos trata como a la iglesia o a los corintios, los trata como bebés, como que no han crecido mucho, como que nos hemos detenido en el crecimiento de las cosas, y empieza a enseñar a la iglesia, porque el propósito de Dios siempre es enseñar para que crezcamos en el conocimiento. Y en el capítulo 2, pues, vemos cómo palpa, al ver ya el capítulo, en el 2, al ver ya el capítulo 3, nos damos cuenta de que pues ya se enteró el apóstol Pablo en la condición que estaban los corintios en ese momento. Y yo creo que es una experiencia que más de 4 de los demás, de 2 o 3 o 4 o más, hemos tenido con personas que platicamos con ellas y nos resultan que también son cristianos, pero seguimos en la plática y nos damos cuenta que son muy inmaduros, que todavía no tienen casi conocimiento de nada, que realmente a veces descubrimos que no son ni siquiera nacidos de nuevo, ¿verdad? Y entonces dices, caray, pues no, todavía no le amanece a esta persona. Entonces el apóstol Pablo en ese sentido es por lo que llega ahí en el capítulo 3 ya con esta exhortación, porque ya había visto que pues estaban todavía sin un crecimiento, y les dice por qué. Entonces pues en la poca plática que se hace con una persona, luego se sabe que pues no es lo que parecía. Yo les decía el otro día de un señor que platiqué con él ahí, y me dijo, no, yo también soy cristiano. Dijo, no, yo soy cristiano. Dijo, yo oro, yo en la noche le pido a Dios, y yo, mi Señor Jesucristo, dice, nomás que con lo que no estoy de acuerdo con los hermanos es porque pues no saben ayudar a la gente que tiene necesidades. Entonces ya se da cuenta uno por cuál es la plática de él, que no ayudan al que tiene necesidades. Por eso yo a los hermanos casi, pues no, con ellos no, y con los que sí voy es con los testigos de Jehová, me decía. Y luego ya dicen, pero realmente yo lo que soy así, soy guadalupano. Entonces dije, no, pues trae muchas mezclas. Entonces se da cuenta uno de que realmente pues es una persona completamente no está desorientada, no está documentada, que pues ha oído aquí y allá y quiere hacer ya como él su propio capítulo, por decir así, pero pues lo trae de todas partes. Entonces el apóstol Pablo, cuando habla aquí ya de esta parte, nos habla acerca de cómo a veces estamos nosotros, ¿verdad? Cómo estamos y pues tenemos que ser tratados de esa manera. Y dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. De todos modos, niños en Cristo pues ya es un nivel, no es desechado completamente, aunque eran carnales, porque explica él por qué, ahí la razón. De todos modos dice, pues son muy inmaduros, están todavía como recién nacidos, y dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces habla acerca de lo más esencial que hay del Evangelio, que empezó a hablarles como nosotros vemos a los niños cuando se les da, podemos decir, vianda, que se les enseña la historia. Primero empiezan por las historias de los profetas,
y las historias de Sansón, de Gedeón, de cosas que a ellos les llaman la atención y que van entendiendo un poco, y luego ya más adelante, por decirlo así, se les habla acerca del Salvador, o se les enseña siempre hay un Salvador, aunque todavía no lo entienden, pero se les va subiendo de nivel hasta que ya saben realmente, a veces ya de boca los niños ya saben que Cristo es el Salvador, pero todavía no entienden ni siquiera qué es un Salvador, a veces, en muchas de las ocasiones. Entonces pues van documentándose, pero ya la información ya la van teniendo ahí con ellos, y eso es lo que el apóstol Pablo dice cuando dice que no podía ir a lo profundo del evangelio, a las experiencias profundas de un cristiano, porque todavía no tenían mucho conocimiento, estaban todavía muy documentados, muy sobre unas cuestiones muy carnales, no espirituales. Y va diciendo por qué, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y esa pues es una exhortación muy profunda, ¿verdad? Porque a veces decimos nosotros, no, pues entonces sí todavía somos como bebés, ¿verdad? Porque todavía andamos en este tipo de situaciones, ¿verdad? Dicen contienda, celos, disensiones. Todavía por cualquier cosa hacemos ese tipo de situaciones, ¿verdad? Se manifiestan pues muy claramente esas no cualidades, sino defectos que afean la vida espiritual. Entonces, el apóstol Pablo, como digo, ya había sondeado, ya había platicado con los corintios un poco, entonces ya ahora sí les dice, ¿saben qué? Pues tengo que hablarles de esta manera, porque ustedes se había dado cuenta que eran muy inmaduros en muchas áreas. Entonces dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolos, y el otro, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Y nosotros pues ahí vemos cómo se referían al tipo de cristianos todavía como muy carnales, sin un juicio propio, pues, como un niño, ¿verdad? Sin una experiencia propia, sino que viven todavía experiencias de las de otros, de otras experiencias. Y nosotros lo vemos eso muy común en gente de las doctrinas nuevas, de la nueva doctrina que hay casi en todo el mundo, ¿verdad? Pues le creen todo lo que dice el pastor. Y aquí es a lo que se refiere. El apóstol Pablo dice que no. Cuando dice que unos decían que era, no, es que el hermano Pablo es el que habla más bonito y es más profundo, pero Apolos o más bien el apóstol Pablo habla, pero es más regañón, y Apolos era mucho más elevado en conocimiento respecto a su vocabulario. Era una persona que como que era muy elocuente para hablar, por lo que lo narra aquí mismo, o sea, en el sentido que lo dice, y era mucho más elocuente, mucho más a lo mejor fascinador a la gente, y Pablo más directo, y entonces había personas que no, mira, a mí me gusta porque esto y porque aquello, y estaban viendo las personalidades y no estaban viendo la vida espiritual, ¿verdad? No estaban viendo la vida espiritual. Ese Apolos, por lo que narra la historia, era un personaje que era de este tipo, que más adelante se lo encuentran a él, Aquila y Priscila, ese matrimonio que menciona también la Biblia, y ya lo ponen más en acuerdo de cómo es el evangelio, cómo es que Cristo, la resurrección de Cristo, y cómo estaba la promesa de Cristo desde el inicio, que iba a ser el Salvador, y todo eso. Entonces él traía todavía, Apolos, por lo que menciona, era muy emocionalista, todavía era, pues podemos decir ahorita nosotros así, muy pentecostal, a lo mejor, muy animador, pero muy superficial todavía, porque realmente Apolos no estaba bien fundamentado. Traía conocimiento, pero lo traía todavía sin fundamentos muy claros, y pues la Biblia es clara, muy clara, que para entender realmente la palabra de Dios
pues hay que haber una madurez, tiene que haber una manera como se cultivan las cosas, con un costo, lógicamente, en la vida, a veces de tiempo, de experiencia, de años, de esfuerzo, de muchas cosas, los cuales pues todavía, por ejemplo, en este caso Apolo, ya sabiendo uno, no, y conociendo así, no lo tenía, porque ya después nos damos cuenta que lo ponen al corriente a él apenas después, que Aquila y Priscila sabían más que él, que tampoco no eran la categoría de Pablo, tampoco, ¿verdad? Sin embargo, ya aquí ya estaban haciendo cuestiones de hombres, y donde mucha gente nosotros vemos hoy en día que dice, no, dice, a mí me gusta tal iglesia y tal iglesia porque el hermano y porque el hermano, pero a veces no se van a lo profundo del mensaje, ¿verdad? No se van a qué enseña el hermano, ¿verdad? ¿Qué enseña? No, es que allí es muy alegre, es que allí esto, aquí se hace acá y acá no, acá es aburrido, y no, pues sí es cierto que hay muchas iglesias que son muy alegres. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos en casa de oración, pues empezaba la música, ya sabíamos que seguía la danza, y luego enseguida al final ya venía la profecía, y entonces pues ya está la gente, ay no, que sí, pero a veces sin un análisis de cada cosa, un análisis profundo, a ver si realmente es palabra de Dios. Y pues la palabra de Dios para, como digo, tiene un costo, tiene un tiempo, tiene un precio, tiene un sacrificio, tiene muchas cosas para realmente llegar a una claridad. Y el apóstol Pablo, pues lo que está viendo es que no tienen esa claridad, todavía son muy inmaduros. Y para entenderla, pues tenemos que ir, la palabra de Dios tenemos que ir pues al Génesis, ¿verdad? Tenemos que irnos al principio, para entender a Cristo, pues si nomás leemos el puro Nuevo Testamento no vamos a entender a Cristo. Por eso para nosotros el Antiguo y el Nuevo Testamento son una misma cosa, sirven igual uno al otro. Uno nos enseña lo que iba a venir, cuáles eran las promesas, cuál era el propósito, cuál era, por ejemplo, en la cuestión de lo que hemos siempre todo este último tiempo aprendiendo aquí en la escuela dominical acerca del Mesías que iba a venir, de cómo toda la enseñanza era a la pureza del verdadero Salvador, ¿verdad? Del Salvador más bien, del verdadero culto, no del culto superficial. Y entonces tenemos que ir pues hasta allá, hasta el principio, porque llegó Cristo, pero ¿por qué vino? Como dijo por ahí dicen que dijo el Papa que él no sabe para qué Cristo vino. No, pues no, mucha gente yo creo que no sabe para qué vino, porque ni siquiera conocen el propósito, ni siquiera se han reconocido que eran pecadores, ni siquiera han reconocido que ellos necesitan un Salvador. Entonces, pues no saben para qué vino Cristo. Y para saber para qué vino Cristo, pues nos necesitamos ir al Génesis, ¿verdad? Allá donde nuestra vida quedó perdida para siempre en muerte eterna por medio de nuestro pecado en Adán. Entonces no podemos sino partir de allá, entonces que tenemos una deuda, hay una deuda del pecado en nosotros, necesitamos darnos cuenta que debíamos un pecado, que debíamos, nuestra vida estaba ya sentenciada a muerte eterna, pero que Dios en medio de aquella sentencia también dio una salida, y nos necesitamos ir hasta allá, y por cada una de las cosas, para entender a los profetas, pues también tenemos que irnos igual. ¿Por qué? ¿Qué es lo que decían? ¿A quién se referían? Pues se referían al Mesías. Para entender a Isaías 53, pues necesitamos darnos cuenta y entender que iba a venir un Mesías que ya estaba prometido, y que ahí está, y ahora el Nuevo Testamento lo encontramos y decimos, bueno, ¿y por qué? Pues por eso, con razón decía Isaías que iba a ser menospreciado, que iba no iba a abrir su boca. Entonces allí ahora sí entendemos cuando le estaban crucificando, mira, estaba dicho desde antes, y la Biblia, según todos los teólogos y los que estudian la Biblia dicen que, y pues así es, no puede ser otra cosa, es el único libro, porque Isaías mismo también lo dice, que le pregunten a otros dioses a ver si pueden decirles el futuro, a ver si pueden decir lo que va a pasar después, que cuál de todos le puede decir a alguien qué es lo que iba a suceder, y nosotros tenemos esa información completa, de tal manera que nosotros, muchas de las cosas que sucedan hoy en día, dice la Biblia en esa parte que así iba a ser. Nosotros podemos decir hoy en día, decía Isaías 53 que iba a venir y que iba a ser inmolado el Cordero y que iba a llevar el sufrimiento de nosotros. Entonces, de tal manera que entendemos ahora sí el sacrificio de Cristo. Y entonces, todas estas cosas
son las que llevan a la referencia, por lo que a veces una persona como la que les platicaba, pues están todos confundidos, porque oyen piquitos de ahí, piquitos de allá, pero no saben nada de la palabra de Dios, no conocen el fundamento, que el fundamento es Cristo. Entonces el apóstol Pablo aquí habla del fundamento. ¿Qué es el fundamento? Y sin el fundamento no funciona nada, porque entonces si no conocemos el fundamento, ¿para qué nos arrodillamos? ¿Para qué hablamos a alguien que no vemos? Pues es que ya entendemos que es un Dios invisible, que es un Dios santo, que es un Dios perdonador, que es un Dios que nos oye. Entonces sí tenemos ya conocimiento de por qué oramos. Hay gente que no sabe ni por qué ora, no sabe ni por qué, ni para qué. Pues es que hoy Dios oye, pero ¿en qué forma oye? ¿Cómo oye? No, pues Dios oye. Y toda esta gente que dice que se levanta muy temprano, que no tienen el conocimiento, que no se comprometen con Dios, que no son nacidos de nuevo, que dicen que oran o que rezan o que piden por sus amigos, ni siquiera saben que ellos tienen que ser nacidos de nuevo. No saben que tienen que nacer de nuevo, piensan que ellos nomás es así. Ni siquiera saben que hay que pedir en el nombre de Jesucristo como Salvador, como el único intermediario entre Dios y los hombres. No sabe la gente. Mucha gente por eso todavía ora y hacen una oración como ellos quieren, ya parecida a la de los cristianos, pero ni siquiera mencionan a Cristo. Todo le piden a Dios, todo le piden al Padre, y nosotros sabemos que hay organizaciones religiosas que le piden nomás a Jehová. Ni siquiera lo ponen a Cristo como el mediador del nuevo pacto, como el mediador entre Dios y los hombres. Entonces nos damos cuenta de que no hay fundamento. Y el apóstol Pablo, cuando ve a los corintios que se están peleando porque o que hay disensión entre unos y otros por la cuestión de que pensaban que pues a lo mejor trae más buen argumento fulano y no, y este argumento no, el fundamento no puede ser no más que el mismo. Entonces por eso el hermano Samuel Sariñana, cuando decía que traía a los americanos y tenía que traerlos como hoy en día que traen a un cantante que es bueno, no, el hermano Sariñana no decía que no fuera bueno, es bueno. Y traen a un cantante de España, como va a venir, que es un cantante muy bueno, ese que van a traer ahora en la radio que lo mencionan, es un cantante bueno, pero cuesta mucho, y la gente a veces se emociona porque va a venir un cantante de España, pero y trae mensaje en sus cantos, tiene un mensaje muy bonito, está muy bonito, es muy bueno el mensaje que trae, sí es cierto, sí, pero a veces la gente solamente quiere porque trae un mensaje de uno que viene y que canta muy bonito. Y decía el hermano Samuel Sariñana que le costaba mucho traer a los americanos para que vinieran a predicar aquí, ¿verdad? Porque había que traerlos en avión y luego hay que pagarles un hotel 5 estrellas porque no se quedan en la casa de un hermano o así, muchas cosas. Y decía, pero no dejan de ser cabezas de burro, como los de Samaria, ¿verdad? Cuando la cabeza de burro costaba mucho, porque estaba cerradas las puertas de Samaria y no dejaban entrar nada ni nada, y se estaban ya casi comiendo ahí entre unos y otros, porque así lo menciona la Biblia, ya estaban empezando a comerse las criaturas, y lo menciona la Biblia como una historia ahí de que el rey oyó lo que estaba pasando adentro y se asustó, dijo, no puede ser que ya esté sucediendo esto, que ya se estaban comiendo a criaturas adentro, y que la cabeza de burro, que era un burro, no dejaba de ser un burro, costaba un dineral, pero no dejaba de ser cabeza de burro, no porque costara mucho dinero ya era una comida de la más buena, ¿verdad? No era un manjar, era cabeza de burro, pero costaba mucho. Y entonces pues el evangelio a veces cuesta mucho que traer a una persona, y la gente se emociona mucho porque va a venir desde Europa alguien que es un predicador muy famoso, y va la gente a oírlo, pero pues no puede traer otro fundamento que el que nosotros conocemos, que Cristo es el Salvador. Cristo es el Salvador, nomás que a veces las emociones nos llevan a decir, ay, pero es que nos lo dice tan bonito. Pues más bonito no puede ser, que Cristo es el Salvador, que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya mejor no puede ser. Pero bueno, pues es que lo trae una persona que él estudió en quién sabe cuántas universidades. Pues sí, pero nomás trae eso también. Por más que le haga, no puede traer nomás que el evangelio de que Cristo es el Salvador. Y el apóstol Pablo
en este fundamenta que Apolos o Pablo no son nada respecto a la salvación. Ellos nada más son colaboradores en el nombre de Cristo. Y cada uno de los creyentes, esa es su situación. Somos colaboradores en el nombre de Cristo, ¿verdad? Pero realmente el Salvador es uno, es Cristo. Nosotros nomás anunciamos, ahí viene. Juan el Bautista nomás dijo, viene tras de mí. Él no decía, mire, ni siquiera aquí lo traigo. No, ahí viene el verdadero. Viene el que yo nomás vengo anunciándose, los que ahí vienen. Preparen sus corazones. Entonces, esa es la situación que el apóstol Pablo hace. Dice, ¿qué pues es Pablo o qué es Apolos? O sea, salvan, benefician en respecto a la salvación como para que confíen en ellos en frente a la salvación. Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. No más eso, eran alguien que nos beneficia en el sentido de que nos trajeron el Evangelio. El Evangelio a veces le llega a uno hasta por personas que ni siquiera, en algunas ocasiones, ni siquiera tienen un buen testimonio. Ya después nosotros lo vemos y lo hemos experimentado. Personas con las que nosotros fuimos feligreses de ellos y creíamos en sus predicaciones, pero cuando ya después conocimos el trasfondo, su testimonio, dijimos, ¿saben qué? Yo sigo adelante, pero sin el testimonio de él yo el testimonio de él lo dejo atrás. Yo ya no confío en esa persona, pero en el Evangelio sí. Y entonces a nosotros yo creo, yo siempre he creído por el trasfondo de lo que nos hemos documentado en muy poquito, que hemos visto muy poquito. A nosotros, a nuestros padres, les llegó el Evangelio por medio de los mormones, a nuestros abuelos, porque creo que eran mormones los misioneros que iban para allá. Sin embargo, ya después, pues empezó la investigación y ¿sabes qué, mormones? Ahí se quedan. Ustedes no tienen el Evangelio verdadero, pero ya llegó el conocimiento de Cristo. Nos fueron y Dios usó a ese tipo de personajes y ahora sí no, pero que ellos son personas que les gusta casarse con muchas mujeres. Pero la Biblia, ahora sí nos vamos al fundamento. Y no, es que la Biblia dice que no, que Dios hizo nomás un hombre y una mujer. Entonces, ¿sabes qué? Estos señores están equivocados en eso, pero en lo de Cristo no, en lo de que Cristo es el Salvador no. Entonces ya, ahora sí cada uno independientemente empezamos a investigar y nos damos cuenta de que Cristo es el Salvador. Ya ni es Pablo ni es Apolos, esos son, ya son secundarios. Y nosotros conocemos de mucha gente que empezó en el Evangelio en una secta o en una organización que ni siquiera eran cristocéntricos, que traían ahí sus otras cositas, pero ya les entró un interés. Y Dios, cuando hay un interés, Dios saca a la gente de ahí y le dice, ¿sabes qué? No, aquí no es allá enseguida. Es como cuando la gente va buscando, ahora en días pasados le hicieron a Imari una ¿cómo le llaman? Un baby, la suegra de ella, la mamá de Ernesto, y enseguida había otro saloncito igual, eran dos saloncitos chiquitos ahí, y no, hombre, pues llegó mucha gente, yo creo casi igual que la que estábamos ahí en el saloncito, llegaron ahí a meterse ahí al saloncito ese, y ya cuando se daban cuenta, porque también era igual, otro baby enseguida, pues se tenían que salir, porque se informaban que no era allí. Ellas iban a un baby, pero no era allí, el de ellos era en otra parte. Y mucha gente está buscando a Cristo y a veces va a una iglesia X. Y ¿sabes qué? Es que yo tengo mucho interés por las cosas de Dios, pero fui a una iglesia, pero son muy desordenados. Y ya le entró el interés y dice, no, pues mira, ya alguien le dice, no, mira, ya hay otra iglesia, y va a otra y dice, esta sí, porque ahí sí, y entonces empieza a cultivarse. Y entonces la gente se va haciendo responsable cada quien de ir investigando en la Biblia. Y el apóstol Pablo aquí es lo que a la referencia esta es, que cada quien tiene que documentarse en la palabra de Dios, en el crecimiento de la palabra, no en el de un hombre, no en que el hombre venga y es muy bueno para un buen orador, pero habla la palabra. Entonces tenemos que irnos sin la referencia de toda la palabra de Dios. Nadie estará exento de equivocarse. Lo único que nos hace que podamos salir de equivocaciones es ir a la palabra de Dios.
Es la única fuente, es la única manera en la que podemos salir. Que, a ver, dijeron que esto, a ver qué dice la Biblia. Ya, no, es que esto no dice, la Biblia no dice. Entonces no caemos nosotros en situaciones de emociones de otras personas. Una ocasión allí en casa de oración de calle Artes Gráficas y calle 14, el hermano Villanueva llegó muy emocionado. 2 ocasiones llegó muy emocionado, de las que recuerdo, de las que llegó muy emocionado y dijo: el cristiano ya está en Cristo completamente. El cristiano ya no está en esperanza. La esperanza ya no es para un cristiano, porque los cristianos ya estamos con Él, con el Señor en fe. Y luego le dije yo así, hasta hablé recio, y me reprendió ahí por ahí: mami, oye, no hables recio. Le dije: no, es que el hermano está diciendo mentiras. ¿Cómo que no tenemos esperanza? Si en esperanza fuimos salvos. Y luego me voy a la concordancia y luego habla 50 citas o más de 50 citas que dice que nosotros en esperanza, y que la esperanza no avergüenza, entonces este hermano anda equivocado, trae muchas emociones, pero no sabe todavía bien el camino, todavía no lo sabe. Otra ocasión oyó que debíamos ser como Eliseo, que bien esforzados, que porque Eliseo juntó 7 yuntas de bueyes, y que primero una, y que luego después vio que el terreno era muy duro, y queriendo explicar acerca de que a veces el terreno es muy duro y hay que ser más esforzados. Y pues no, era tan fuerte, tan duro el terreno, que le pegó la otra yunta de bueyes, y no podían entre 2, entre 3, entre 4, hasta que llevaba 7, y lo esforzado que era, ya llevaba las 7 yuntas de bueyes, ya las llevaba, que porque el terreno era muy duro. Y lo dije yo: no, pues este hermano no sabe ni siquiera de agricultura, porque una pura yunta, un arado lo hace garras. Si le entierran de más el arado, los bueyes son tan fuertes, y más bien el tipo de arados que se usaban y el tipo de cultivo que se hacía, que no iban enterrando 1 metro lo que era el fierro del arado, el pedacito que le ponen, sino que era una madera, eran de madera todas las cosas, con un pedazo de fierro. Pues si el que lleva los bueyes no la sabe controlar bien y les embute más el arado, el arado lo hacen pedazos, una yunta. Ahora si eran 7 yuntas pegadas, pero como la Biblia dice que traía 7 yuntas, sí, traía 7 yuntas porque era esforzado, y él decía: ¿sabe qué? Yo voy a traer 7 que me ayuden a trabajar, porque quiero trabajar bastante y que haya mucho producto. Pero no lo traía en el mismo, pegadas al mismo arado, sino que traía trabajadores, traía 7. Y el hermano platica: no, era tan esforzado que las pegó las 7, ¿cómo estaría de terreno el duro? De duro el terreno, para que nosotros aprendamos la lección de que a veces es muy difícil la vida, pero pues que tenemos que hacerle como Eliseo, ¿verdad? Pegar hasta 7. No, esa es una enseñanza equivocada, porque no tienen el conocimiento de la palabra, sino que han leído muy superficial, o han oído cosas y las conjuntan, y no es como es así. Entonces el apóstol Pablo habla de acerca de la madurez, de que son muy tiernos, todavía no tienen un estómago para digerir, tienen que darle leche, y dice cuando dice que quién es Pablo, y dice: son servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Eso ni siquiera como para decir que saben todo, ¿verdad? Sino que bueno, cada quien tiene algo que es bueno y que es edificativo, es esta edificación. Dice: yo planté, yo hice algo, a mí me mandó el Señor y planté. Dice: pero Apolos regó. Vino y ya para cuando Apolos llegó, ya el apóstol Pablo ya les había predicado el evangelio. Pero llegó Apolos y vino y les dio una regadita para que se refrescaran un poquito en el evangelio, ¿verdad? Porque era una ciudad muy pecaminosa. Los corintios eran lugares donde había muchas situaciones de idolatría y de cosas indebidamente que Dios no las toleraba. Dice: pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, él dice: nosotros nomás somos colaboradores, no somos la fuente es Cristo, es Dios. Dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega como algo digno como de un reconocimiento, de que a ponerse a verlo.
sino Dios. A Dios es el que teníamos que voltear a ver, el que da el crecimiento. Y dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, porque son servidores, con diferentes talentos, con diferentes maneras de servicio, según Dios le haya dado. Es lo que dice el apóstol Pablo, dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, conforme a su esfuerzo de cada quien, ¿verdad? Porque hay gente que es talentoso, pero no se esfuerza. Entonces, bueno, pues va a recibir esa así como es, ¿verdad? Dios ya le dio mucho talento, pero no se quiere esforzar. Pues entonces Dios dice, le va a dar conforme a su labor, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. No somos de ellos. Nosotros somos la labranza de Dios, dice, nosotros somos la labor y Dios es el que hace todas las cosas, dice, somos edificio de Dios también, dice, y conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse fundamento. Y el apóstol Pablo reconoce algo que no es vanagloria, ¿verdad? De que él reconoció como perito arquitecto, reconoce, porque el apóstol Pablo reconoce que él ya tenía conocimiento completo del evangelio, ¿verdad? Él no le podían decir, es que tú qué sabes de los profetas, es que tú qué sabes de los que cuando Dios se revelaba en sueños, tú qué sabes de cuando Dios se revelaba por medio de esta situación, cuando se reveló por medio de una burra, que habló la burra. Pablo sabía todo, porque Pablo era erudito en esas situaciones. Pablo Dios, y sin saber él, y siendo enemigo de Dios, Dios lo preparó. De tal manera que Pablo, él dice que él es fariseo de fariseos, y en cuanto a todas las leyes las cumplió como era la regla de la ley de Moisés. Entonces aquí cuando dice que como él como perito o arquitecto, dice que no sé dónde, en el 10, ¿verdad? Dice, me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada quien, nosotros, el fundamento es Cristo y nosotros podemos ser colaboradores, pero tenemos que saber qué es lo que vamos a poner encima del fundamento, ¿verdad? Entonces, pues nosotros vemos que hoy en día mucha gente hace eso, que va a lugares donde ni siquiera tienen el fundamento es otra cosa. Entonces, pues ¿qué le ponen encima? Pues lo que dice más adelante, ¿verdad? Hojarascas, madera, cosas que son perecederas a la hora de que viene una prueba. Entonces nosotros vemos cómo las sectas, cómo sobreedifican, ponen un fundamento del cual no es Cristo. Y luego de ahí en adelante se llevan un montón de situaciones que son mentiras todas, fuera de contexto completamente. Yo leía en estos días un texto que hay de los que dejan que a las personas que están allí en las casas que la tienen, y hasta da tristeza ver lo que dice allí, pero que lo crean, porque dice cosas que son completamente verdad, pero no para que se los adjudique él, ¿verdad? No para que se los adjudique una persona. Entonces pues ya están sobreedificando, pero sobre un fundamento que no es lo que la Biblia dice. Entonces pues ya les dice que en 30 o 40 días va a ser el regreso del tercer ángel que viene a traer ya los juicios, y la gente lo cree. Ni siquiera en la Biblia menciona eso, pero ya revuelven que va a haber juicios y que va a haber un día Dios va a venir a llevar a su pueblo y que van a ser raptados y que va a hacer esto, y revuelven toda esa mezcla, y la gente dice, no, pues mire, es que la Biblia sí dice que vamos a ser levantados, y luego ya ponen ahí cómo va a ser, y que Él va a ser la persona. Ah, caray, pues eso sí ya está fuera de contexto, porque acá la Biblia, en todas partes, Cristo es Él es el que nos levanta, Él es el que nos libra, es el que nos salva, y no, pues resulta que ya los personajes ellos son los que nos van a librar, y la gente dice amén, cuando dice que yo lo voy a liberar de todo esto, porque a mí el Señor me ha enviado a hacer esto.
dice el personaje ese, y la gente dice que sí. Entonces nosotros vemos que pues ya están edificando, dicen cada uno mire cómo sobreedifica. Si yo sobreedifico como colaborador, tiene que estar fundamentado completamente en la Biblia. Completamente en la Biblia, si no, pues mi fundamento va a ser que cuando llegue, como dice aquí más adelante, la hora de la prueba, pues no la va a pasar. Dice, y si sobre este fundamento, dice, alguno edifica oro, plata, edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Va a ser un examen, porque empieza diciendo que cómo es la obra de cada uno. Dice que si es dice si es de oro o de plata, si es realmente del valor, como el oro, como la plata, que es la palabra de Dios. Aquí refiere cuando dice oro, plata, si es completamente fundamentada en la palabra. Y entonces alguien que edifica con la palabra, no hay manera de que sea desechada. Cuando está fundamentado en la palabra de Dios, pueden venir las pruebas que sean, pero va a pasar la prueba. Cuando se fundamenta en Cristo, que Cristo es el único Salvador, pueden venir otros que traen 10 salvadores, pero pues eso, a ver de dónde, en qué parte de la Biblia, en qué fundamento. El Corán en ninguna parte, dicen que el Corán en ninguna parte, que es el libro que le sigue a la Biblia, no es el de los mormones, como el libro del mormón, no es el Corán. El Corán es el que le sigue a la Biblia, en el sentido que pues la religión más grande del mundo es el Corán, pero la Biblia es el libro más leído de todos, ¿verdad? Porque el libro es el único que tiene promesas de vida eterna, tiene promesas de que solamente en Cristo hay salvación, y que Él va a volver a venir, y pone fechas, días, situaciones, cómo van a ser las cosas, qué le va a pasar, qué esto, qué aquello, pone todos los datos la Biblia enseña cómo va a ser todas las cosas, cómo va a ser el juicio final, donde Cristo cómo va a estar, qué va a hacer, quiénes van a ser salvos, quiénes van a ser en el juicio final, quiénes van a ser reprobados, o quiénes van a ser sacados a manifestación para ser reprobados. Y el Corán no trae ningún futuro, nomás el futuro que trae es que van a recibir 70 vírgenes allá que los están esperando a los que se mueren, es todo. Y no manifiesta nada de cómo va a ser el juicio, quién va a ser el que va a hacer el juicio, quién es el Salvador, quién es el que por siempre reinará. Entonces, nomás la Biblia es el único que tiene. Entonces, dice que si alguno reedifica con el fundamento, dice, sobre ese fundamento que es Cristo, y con oro, plata y piedras preciosas, todo lo que hable de la palabra de Dios, eso no puede ser reprobado. Si dice que Cristo es el Salvador y que Cristo va a venir otra vez para llevarnos con Él, que hay unas bodas del Cordero, que hay un Salvador para siempre y eterno, que hay alguien que hizo los cielos y la tierra, pues a ver, este es el fundamento. El día que venga la prueba, la palabra que sea fundamentada en eso, va a ser exacta, así es, como dice la Biblia. Pero el que dice que va a ser que va a poner sobre otras, dice pues no va, el que va a poner madera, heno y hojarascas, si viene sobre el fuego, sobre la palabra de Dios, pues va a pasar la prueba. Esos metales, eso que los manifiesta como una figura, esos pasan la prueba al fuego. Pero pónganle a la madera o las hojarascas o el heno, como dice aquí. El heno más bien se usa hasta para fundir fierros, y se funde completamente a quedar pura ceniza, lo que es el estiércol, así sea muy resistente y que calienta los fierros. Pero llega el momento en que ya, cuando nosotros veíamos que hacían algún día que iban a herrar las gente, iban a herrar animales, o que iban también a arreglar algún fierro como herreros,
Veíamos nosotros cómo hacían con la suciedad de la vaca, el fuego, y luego ahí metían los fierros, y no, pues es fuertísima, es fuerte ese estiércol de los animales, de las vacas, pero un ratito más, y queda nomás que pura ceniza, se acaba completamente. Entonces, porque el fuego lo acaba completamente, es probado y se acaba. Y la hojarasca, pues ya sabemos que esa se usa hasta para hacer candil, para hacer el fuego y para que no quede nada. Entonces dice que así va a ser, dice, y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, si es verdadera o si es falsa. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios es verdadera, entonces va a permanecer, dice, y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces nosotros tenemos esa promesa, nuestra obra permanece y hay recompensa, vida eterna, por medio de la gracia que nos ha sido dada. Dice, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, ¿sí? Pues condenación eterna, no más eso, ¿verdad? Que se equivocó. Y nosotros nos damos cuenta que la gente que cree que va al cielo haciendo actos de bondad, pero no recibiendo la sangre de Cristo como su único y suficiente Salvador, pues aún al segundo, es lo más chiquito, o al milisegundo, si queremos decir, de que ya murió, ahí se da cuenta que no la hizo, que era mentira, que no lo lleva, su idea no lo llevó al cielo, solamente la sangre de Cristo. Y si bien él mismo será salvo, porque así como por el fuego. Entonces, pues el cristiano tiene esa seguridad de que hay salvación por medio del conocimiento de la palabra de Dios, que nos fundamentemos en su palabra nada más, y no en historias, no en hombres, como el apóstol Pablo veía que los corintios ya estaban queriendo tomar fundamentos de que cuál era mejor. No, el único mejor es Cristo, no hay otro mejor. O sea, ni Pablo, ni Apolo, ni nadie más. Entonces dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros somos no solamente un edificio, somos el templo de Dios, ¿verdad? Que es algo que está completamente probado por su palabra. Dice, y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces nosotros, pues eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo, que no fundamentemos nosotros en ninguna cosa de las que son perecederas, así sea muy elocuente, así sea un filósofo, ¿verdad? Y luego ya después el apóstol Pablo empieza a decir que a veces la gente se confía en personas, no, pero es que tiene mucha preparación, como hay personas que confían completamente en filósofos, ¿verdad? No, dice, fíjate todo el tiempo que el estudio que hizo del átomo, de aquello y de la molécula no son confiables, ellos no son confiables, dice, nadie os engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio en la palabra de Dios. Así podrá ser el más grande filósofo, el más grande científico. Tiene que ir a Cristo, no hay manera. Tiene que ir a la cruz, no hay otra manera. Entonces, porque a veces piensan, no, pues con todo lo que él sabe, nosotros vemos cuánta gente tan bien preparada y anda tras de los ídolos para que lo salven. Digo, no, pues esas personas sí que no están nada preparadas, ¿verdad? Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez. A veces el sabio se cree tan sabio que dice, ¿a poco esos que creen que hay un Dios, que hay un Salvador, tan locos, que ellos que saben? Yo que me he preparado tanto, yo sé que no es cierto eso. Porque Dios escondió la sabiduría de ellos, dice la palabra de Dios. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y nosotros vemos que la gente que está en la NASA y que no busca a Dios, pues ya cree que ya descubrieron ellos todo, ya descubrieron lo que nadie sabía. Y no buscan a Dios, porque ellos dicen, no, pues que nosotros ya sabemos todo. Y no buscan a Dios, pues es su peor y más terrible ignorancia de ellos, dice. Y otra vez el Señor conoce a los pensamientos de los sabios
que son vanos. Esos que se creen muy sabios porque fueron a la escuela o porque fueron a universidades muy grandes, en el caso cuando confían en eso, no que no sea bueno que se vayan a universidades, es muy bueno, pero que nunca dejen de darse cuenta de que ellos allí en la universidad no les enseñaron a amar a Dios, que eso lo tienen que aprender ellos a través de la palabra de Dios, a través del conocimiento de la palabra de Dios. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Y cuando dice todo es vuestro, dice, ustedes pueden tener toda esa sabiduría también, toda la sabiduría que ellos tienen, ustedes ya la tienen, y claro que sí. Nosotros cuando van a alguien que va y dice, no, es que ya van a ir a la luna, dice, nosotros ya vinimos de allá, nosotros ya fuimos hasta más allá del sol, en Cristo. Entonces la gente, no, pero que fueron a la luna, que qué barbaridad y que vieron. No, nosotros ya sabemos de más cosas que nos están preparadas para los que le aman. Dice que cosas, dice en la Biblia que cosas que ojo no vio, ni han subido al corazón, ni ojo ha visto, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparados para que le aman. Entonces decimos, no, pues eso todavía no ve nada. Nosotros sabemos de cosas mucho más grandes que las que ven cuando van a la luna. Cuando van a la luna, lo más que han visto es un montón de tierra rara, que no saben ni siquiera si será buena o será mala. Y si llegan a Marte, igual. Y si llegan a Júpiter, y si llegan a donde sea, no van a llegar nomás que una cosa extraña que quién sabe para qué será eso, será venenosa, se traen tantita tierra para estudiarla, para ver si tiene algún átomo de vida o algo, y resulta de que, pues no hay vida en esto. Entonces dice, y luego ya dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo. Nosotros podemos tener mucho más adelante el conocimiento de un científico cuando no tiene el amor de Dios. El conocimiento de Dios excede a todo conocimiento. Los excede a todos. Es más arriba el conocimiento del que tiene el conocimiento de Dios que el que puede tener, que aprendió en la universidad todas las cosas que hay en la universidad o en un laboratorio. El cristiano está arriba de eso. Dice lo que dice todo es vuestro. Nosotros ese conocimiento ya lo tenemos, ya tenemos ese conocimiento. Pero es que nosotros no sabemos cómo se arma una bomba atómica, ¿no? ¿Para qué? No necesitamos saber porque sabemos que esa no es para una cosa buena, esa es para una cosa mala. Entonces dice, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces nosotros estamos fundamentados en Cristo y en Cristo. Por eso cuando la Biblia nos enseña que en Él estamos completos, es porque estamos completos, no es que estamos, que quedaste a medias. A medias están los testigos de Jehová, que nomás creen en Jehová, ¿verdad? Nomás llegaron a la mitad. Los judíos, cuando la gente quiere judaizar también, pues se quiere caminar la mitad para atrás. Si nosotros ya tenemos un Mesías, ellos todavía no lo tienen, pues los llevamos de ventaja con un Mesías, así de sencillo. Para cuando a ellos les llegue el Mesías, el de nosotros ya vino. Para cuando ellos crean que no, el de nosotros ya viene por nosotros. Entonces nosotros no tenemos por qué. Por eso cuando el apóstol Pablo enseñaba a no judaizar, es porque el pueblo gentil fue muy privilegiado. Nosotros fuimos muy privilegiados al tener el conocimiento de que Él es el Salvador, que Él era el Mesías. Los judíos les va a llegar el conocimiento, pero después de mucho sufrimiento, y no puede llegarles otro Mesías, no más que el Mesías de nosotros, y que lo tengan que reconocer. Entonces nosotros no tenemos por qué judaizar y decir, no, es que yo quiero hacer judío ya. Nosotros estamos en más privilegio que los judíos, porque nosotros no tenemos ni siquiera ese complejo de ser judíos de nacimiento, pero tenemos la seguridad de que somos judíos por la fe de Abraham. Entonces nosotros estamos en la promesa misma que a ellos les fue dada cuando les dijeron que iban a ser benditos y que íbamos a ser también nosotros benditos. Entonces ellos van a ser benditos, pero hasta que reconozcan al que nosotros ya reconocemos. Entonces devolvernos a los rituales o a querer parecer ser judíos, pues sería irnos a la mitad para atrás. Dios les bendiga. Dejo el lugar a nuestra hermana. ¿Quién era? La hermana Patti. Ya se me olvidó.